Buenas noches con todos. Esta es una nueva edición de la segunda edición de NORFACO. El día de hoy tenemos a dos grandes ponentes, unos doctores excelentes, el doctor Vicente, que nos ha acompañado hace mucho tiempo en varias exposiciones, y al doctor Juan Carlos Molina, que es la primera vez que lo tenemos en esta plataforma con nosotros. Los temas del día de hoy son manejo de pupila pequeña y FACO en situaciones especiales. En unos momentos vamos a enviar el link para que puedan hacer su inscripción de asistencia y también el link para el sorteo de el libro de FACO Shop del doctor David Chang. El día de hoy, como ya es costumbre, tenemos como médico moderador al doctor Víctor Viaña, que lo vamos a presentar en un segundito. Y vamos a dejar al doctor Víctor a cargo de la discusión, las preguntas y todo lo que venga después de las ponencias de los doctores. Yuri, por favor, ¿podrías colocar el banner o el video del laboratorio? El día de hoy tenemos al Laboratorio Sofía como auspiciador de esta fecha de Norfaco. Muy bien, permítame presentar al doctor Víctor Viaña. Él es médico formado en la Universidad Privada San Martín de Porres. Es médico con formación en el Hospital Elías Santana en la especialidad de oftalmología en República Dominicana. El doctor posee su especialidad en segmento anterior y cirugía refractiva del Centro Oftalmológico Virgilio Galvis de Colombia. Doctor Víctor, buenas noches. Gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo está Jorge? Buenas noches con todos. Gracias al doctor Pomatanta por la oportunidad, a la filial Norte también, es un gusto poder estar aquí, poder ayudarlos y pues escuchar estas charlas que creo que para la mayoría, que creo que básicamente son médicos, oftalmólogos en generales, segmento anterior y residentes, creo que hay mucho que aprender porque al menos el tema del doctor Morín creo que aquí en el Perú es algo que vemos mucho. Entonces, me permito pues comenzar la presentación. Bueno, vamos a presentar al doctor Vicente Morín, que nos va a hablar del manejo de pupila pequeña. El doctor Morín pues es su especialista también en cirugía de segmento anterior y cirugía refractiva. Actualmente es subdirector médico del Instituto Oftalmo Salud aquí en Lima. Es director de Oftalmo Education y es miembro del board de Alaxa Joven. Doctor Morín, el escenario es todo suyo. Gracias, Víctor. ¿Cómo estás? Buenas noches con todos. Comenzar. ¿Se ve, cierto? Perfecto. Listo, pues vamos a dar arranque con este tema que es manejo de pupilas pequeñas, que es un tema bastante importante, así como lo mencionaste tú, Víctor. Más que nada es un reto, ¿no? Cuando llegan estos pacientes con catarata, que llegan con esta pupila pequeña, luego son dolor de cabeza si no lo sabes manejar intraoperatoriamente. Entonces vamos a ver primero un poco de las causas, ¿no? La etiología más frecuente en estos casos son PECs, síndromes de iris flácido, intraoperatorio, IFIS, diabetes, trauma, uveitis, terapia crónica por medicamentos mióticos y, bueno, las cirugías previas, ¿no? Como ya habíamos comentado. En el caso de uso crónico de mióticos, anteriormente se utilizaba
bastante la pilocarpina. Entonces, es bien importante en estos casos investigar y hacer una buena anamnesis y una buena valoración en la lámpara de hendidura. Los factores de riesgo y retos que vamos a tener aquí, ¿no? Más que nada hay dos retos súper importantes en el manejo de pupila pequeña, ¿no? El primero de ellos es el espacio de trabajo en el plano pupilar, ¿no? Este espacio va a ser muy limitado. ¿Por qué? Bueno, pues vamos a tener restricción del diámetro para hacer la capsulorhexis y va a aumentar el riesgo de tener un trauma, ya sea en el borde de la pupila o de la cápsula con los instrumentos, ya sea con la punta del faco o con la punta de irrigación, aspiración, etcétera, ¿no? Otro reto es la limitación visual para abordaje del cristalino y de la bolsa capsular, ¿no? Entonces, todos estos te aumentan un riesgo de ruptura de la cápsula posterior durante la cirugía de catarata, ¿no? Otra de las cosas es de que cuando baja la limitación visual, bueno, pues el iris va a esconder, como está ahí, esconde el cristalino periférico, va a disminuir también la intensidad del reflejo rojo y todo esto nos puede llevar a la ruptura. Entonces es importante conocer los tipos de pupilas mióticas que nos podemos encontrar. Lo vamos a dividir en dos, lo que viene siendo el tejido iridiano normal y el tejido iridiano atrófico. En el tejido iridiano normal, el iris suele estar adherido a la cápsula anterior del cristalino o puede presentar una limitada respuesta a mióticos, ¿no? En este caso siempre es importante recurrir primero a manejo farmacológico. Después de eso vamos a ver la viscodisección, a lo mejor por ahí hacer un poco de liberación de sinequias con alguna espátula, algunas otras cosas, pero la cirugía de catarata puede ser prácticamente normal. Si ampliamos un poco la pupila, no vamos a tener mayor complicación, ¿no? Siempre y cuando no se achique, como puede pasar en el tejido iridiano atrófico, ¿no? Aquí las maniobras pueden resultar insuficientes y la miosis puede progresar durante el proceso de la cirugía, ¿no? Entonces, puede aumentar las complicaciones, como es en el caso de la IFIS. Entonces, el manejo empieza desde que el paciente llega antes de pasar a quirófano, ¿no? Entonces, tenemos el manejo farmacológico, tenemos los cicloplégicos, los midriáticos y los AINES. Comentar que, bueno, la fenilefrina, por ejemplo, puede ser al 5 o al 10%. Este es un simpático mimético de corta duración, tiene alrededor de 5 a 7 horas, ¿no? Y no tiene un efecto cicloplégico o es mínimo ese efecto. En el caso de la tropicamida, la podemos usar al 1%. Este sí es midriático y cicloplégico y de acción más rápida, ¿no? Es de 20 minutos y su duración tiene una duración corta de 2 a 4 horas. En el caso del ciclopentolato al 1%, bueno, va a producir dilatación de la pupila en forma secundaria, pero primordialmente al ser un parasimpático lítico, produce cicloplegia, ¿no? Entonces, en este caso también nos sirve para los pacientes que tengan dolor, ayuda un poco. Y por último, los AINES, estos los podemos estar colocando 2 horas antes de que empiece la cirugía. ¿Con qué finalidad? Bueno, para bloquear la cascada de formación de prostaglandinas y, bueno, va a ayudar a evitar ese cierre pupilar durante la manipulación quirúrgica del paciente. En la parte de la viscodilatación, bueno, pues ya sabemos que tenemos los viscoelásticos de cadena corta, como los dispersivos, de cadena larga, los cohesivos. Se recomienda más utilizar los cohesivos
ahí está, por ejemplo, el hialuronato, será el 2.5%, pero la desventaja de la viscodilatación es de que una vez que comienza la cirugía, la facomulsificación, pues se va a ir aspirando ese viscoelástico y eventualmente la pupila se contrae y hay que estar colocando más viscoelástico. Entonces tenemos dos métodos para agrandar la pupila, grandes rasgos. Los que me van a respetar el esfínter, como viene siendo la sinequiolisis, una membranectomía pupilar y bueno, la viscodilatación o viscomidriasis. Y los que me van a involucrar el esfínter, ¿ok? Entonces... Oye, mira, la birria en la Polar está 155. El plato de birria. En este caso, la mini esfinterectomía puede ser una de esos, la dilatación mecánica, que ahorita vamos a ver en cómo se divide. Podemos poner ganchos de iris y anillos expansores de la pupila. Entonces, aquí les traigo un video de la liberación de sinequias, de esta sinequiolisis. Es bien importante en estos casos. Bueno, en este caso es un paciente con una catarata ahí blanquecina, bien importante teñir la cápsula, visualizarlo, poner viscoelástico, siempre se empieza colocando viscoelástico por debajo del iris para tratar de hacer esa sinequiolisis con el viscoelástico. Y posteriormente, si no se puede, bueno, ahorita van a ver, se puede utilizar, a mí me gusta utilizar estos choppers de punta Roma, me acomodan muchísimo, se pasa uno por la parte de atrás, ahí pueden ver, por ejemplo, ahí está más adherido, me apoyo con un segundo instrumento, siempre, para tratar de romperlo, ¿no? La tracción con la que se debe de romper es suave. Traten de hacerlo un poco hacia arriba, como están viendo ahí, con la mano izquierda me apoyo, con la derecha lo termino de rasgar. Porque si lo hacen muy brusco, se pueden llevar o pueden rasgar esa cápsula anterior, ¿no? Entonces, esto es todo un reto. Una vez que se rompe, bueno, ahí yo, por ejemplo, yo decido que tengo un buen espacio para realizar mi capsulorhexis, pero siempre con mucho cuidado y tratar de hacerla lo más pegado o el diámetro más grande que la pupila me permita. Ahora muchos se van a preguntar, bueno, ¿y por qué no pusiste ganchos o retractores de iris, ganchos retractores o anillo? Bueno, en este caso no, por el tipo de catarata, no, me sentía muy cómodo, dije, bueno, solamente con la dilatación con viscoelástico. Le voy a adelantar un poquito el video. Como ya les había comentado, esto es un reto, siempre hay que ver dónde estamos trabajando, la pupila se puede estar cerrando, entonces siempre tratar de visualizarlo, ser muy cuidadoso con los movimientos, siempre apoyarse del viscoelástico, como pueden ver ahí, con la mano izquierda, ahí ya cuando estoy aspirando los restos de corteza, me apoyo un poco para visualizar bien, que no quede ningún tipo de resto. Ahora, es importante cuando hacen estas maniobras, es de que la pupila quede redonda, posterior a la colocación del lente intraocular. Entonces, traten de no hacer mucha manipulación también, que no se vaya a romper el esfínter del iris, ¿no? Entonces, fíjense, ahí está bueno, la pupila va a quedar bien redondita, la cápsula anterior, la rexis, lo más redonda posible. Vamos a adelantarle, queda el lente. Y por último,
se aspira el viscoelástico. Al final me gusta colocarle ahí un poquito de una burbujita y ya después termino de hacer colocar el antibiótico, etcétera. Vamos a pasar al siguiente. En cuanto a la dilatación mecánica, ya habíamos mencionado, está la directa y tenemos también la indirecta. La directa vamos a utilizar ganchos en forma de Y o T, el Kuglen o el chopper de punta Roma, como les había mencionado. Y en el caso de la indirecta, bueno, tenemos este dilatador de Behler. Siempre les comento el riesgo de ruptura del esfínter del iris, téngalo bastante en mente porque después van a terminar con los pacientes con esa pupila dilatada o van a terminar haciendo una pupiloplastía. Este es otro caso, yo creo que esta ha sido, en serio, la catarata que más dolor de cabeza me ha dado. Les platico el caso en lo que comienza el video. Era una señora de 96 años, una cámara de creo que era 1.8, no estaba tan grande la cámara. Esos ojos chiquitos, ojos hundidos, y además de eso, todo graso. Entonces, eso fue todo un reto para mí, esta cirugía. Igual la pupila estaba bastante pequeña. Ahí le voy a empezar a hacer el stretching, pero primero mi viscodisección, me gusta pasar mi chopper de punta redonda por abajo, por si es que encuentro alguna sinequia, poderla abrir, romper antes de hacer mi stretching. En el caso del stretching, bueno, es importante, fíjense ahí cómo se empieza a perder la visualización por lo que les digo del graso, cómo se empieza a juntar esa grasita y por más que le ponía agua, no se iba. La dilatación en estos casos tiene que ser 0,180, siempre ejerciendo fuerza con los vectores en sentido contrario, cada uno. Me gusta hacerlo siempre 0,180 y, bueno, y hora 6 y hora 9. Me encantan porque son redonditos, la punta redonda, y me ayuda bastante, no tengo tanto miedo a esa ruptura. Además de eso, fíjense, cuando empiezo a usar la Rexis, ya no digo, bueno, con esa pupila yo puedo empezar a trabajar. Pero qué sorpresa me voy llevando, la Rexis está muy adherida, muy friable, se empieza a romper cuando quiero hacer la cápsula Rexis, todo un dolor de cabeza, en serio. Se empieza a romper por muchos pedazos. Plantar un poquito. Si se fijan, apenas toco y se empieza a rasgar, a romperse. Finalmente termino de hacerla, pero aquí decido que mi Rexis no es del tamaño suficiente para realizar esa cirugía de catarata. Se me hizo muy pequeña. Si de por sí ya tenía una pupila pequeña y ahora una Rexis más pequeña, entonces ahí decido usar unas microtijeras para poder cortar y completar la cápsula Rexis, porque si no me iba a complicar más de lo que ya estaba complicado este ojo. Finalmente, en este caso decido hacer stop and chop. Importante, acuérdense siempre fracturarla, partirla. Si no parte, la catarata no se viene, y menos si es pupila pequeña. Es bien importante, acuérdense los parámetros, acuérdense de la facodinamia, punta en el centro, todos los fragmentos vienen a ustedes y no hay ningún problema.
Entonces, y siempre faqueando en plano del iris. Vamos a pasar al siguiente. Ahí está ya, finalmente. Pongo el lente, aspiro el... Y así queda otra vez la pupila redondita. Entonces, ¿a qué quiero llegar primero con la dilatación manual? Sí hay mucho riesgo de la ruptura del esfínter del iris, pero ustedes pueden disminuir ese riesgo si lo hacen con cuidado, ¿ya? Entonces, siempre primero poniendo viscoelástico abajo del iris y con mucho cuidado empezar a romper esas sinequias y después la dilatación. Bueno, pues vamos a pasar entonces a los ganchos o bastones pupilares. Estos ganchos a mí me gustan bastante. También cuando tengo la oportunidad de colocarlos, si necesito colocarlos, los pongo también. Un consejo, estos ganchos deben de colocarse siempre uno en contra del otro para poder tener una buena visualización. También tienen algo malo que más adelante lo vamos a comentar, ¿no? Entonces, este es un video de bastones o ganchos retractores de iris. Este es un video cortesía del doctor Hermenio Negri. Ahí ve que la catarata es un poco inestable, esa bolsa capsular. Estos ganchos, estos retractores de iris, entran por una incisión de 1.0 milímetros, ¿ya? Lo pueden hacer, esas incisiones las pueden hacer con el 15 grados o con el Zyport, que les permite hacer una incisión más controlada. Para los que están empezando a hacer cirugía de catarata, yo se los recomiendo mucho porque ya está la incisión ya prehecha. Cuando uno corta con el 15 grados, se puede pasar de más y puede tener ahí fuga. Estos ganchos tienen la ventaja de que son reutilizables, pueden volver a utilizar las veces que quieran. Y también tiene la ventaja de que ustedes los pueden colocar, ustedes pueden decidir en qué grados colocarlos, ¿no? En qué grado del ojo colocarlo, de acuerdo a la incisión que ustedes hayan realizado para su cirugía. Este es otro video, este es cortesía del doctor Luis Semán. Ahí él hace una ruptura de estas con la espátula. Estas sinequias las rompe siempre con espátula el doctor, pero no muchas veces queda la pupila redonda. Ahí está utilizando él también un Vilans en estos casos. Realmente la curva de aprendizaje para colocar los ganchitos es un par de veces, no es complicado. Al momento de retirarlos, sí hay que tener un poco cuidado solamente al rotarlo para no jalarlos y no haya un trauma. Este es un estudio que se me hizo súper interesante, lo cual se los traigo, donde hicieron una comparación del estrés que se hace en la pupila con diferentes dispositivos para expandir la pupila. En conclusión, este estudio, el que menos estrés generaba era los ganchitos de iris, estos bastones. Se los dejo ahí para que lo lean, se me hace que está bastante interesante y me gustó bastante. Bueno, pasando a los anillos expansores de iris, hay muchísimos en el mercado.
hay muchísimos, todos los que estoy colocando ahí, más falta, por ejemplo, el de Canabrava, que es nuevo. Y son diferentes modelos. Aquí hay algo muy curioso. Hay tantos modelos, es para escoger de acuerdo, primero, a las características del ojo. No todos los expansores de iris pueden entrar, por ejemplo, en cámaras estrechas o no te hacen una completa dilatación pupilar. Aquí tengo un ejemplo, por ejemplo, del anillo de Morcher. Este se coloca por una incisión, no se necesita un inyector, como en algunos otros modelos. Este es yo le podría decir que es como el abuelito del anillo de Canabrava, muy parecido. La ventaja que tienen los anillos de dilatadores es de que te dan más estabilidad comparado con los ganchos, que es lo que les quería comentar. Cuando uno tiene, por ejemplo, un iris floppy, ¿ya? O que empezó a hacer un poco de trauma y que empieza a sangrar el iris o se empieza a salir, es más fácil controlarlo con estos tipos de dispositivos de anillos comparado con los ganchos. Ahí ya se coloca. Hay veces que, bueno, en este modelo, igual como el de Canabrava, van a observar que tienen alrededor unas protrusiones que unos pasan por arriba del iris y otros van por debajo del iris, lo cual mantiene mayor dilatación del paciente. Pasando al de Canabrava, ustedes van a ver también que es muy parecido, ¿ya? Por eso le digo que el otro es como si fuera el abuelito. Entonces, también es muy sencillo, todavía no tengo la oportunidad de colocarlo yo, ahí lo tengo ahí ya en la clínica, pero todavía no me ha llegado el paciente para colocarlo. Pero igual se coloca con un Sinskey, se va metiendo esos orificios, las protrusiones esas pequeñitas van por debajo del iris, las grandes van por arriba, que es lo que hace que tenga una mayor estabilidad, ¿no? En este caso, este es un paciente que se le coloca el anillo, posteriormente se le va a hacer un femtolásic. Entonces nos ayuda a que no haya también esta miosis por la liberación de prostaglandinas que es liberada por el efecto del láser de femtosegundo. Le voy a adelantar tantito para que vean cómo se extrae el anillo. Es igual, se ve igual de sencillo a cómo se implanta. Sale también por una pequeña incisión. No hay que agrandar nada. Este es el anillo de Malyugin. Bien, esta fue la primera vez que puse un anillo de Malyugin. No, bueno, de las primeras veces. Pero ahorita les voy a mostrar el previo a qué.
¿Ok? A este paciente le hago un poco de viscodilatación, si funciona un poco. Pero si se fijan, en este caso no hay sinequias de este paciente. Así viene el anillo de Malyugin, viene con su inyector, entra por la misma incisión de 2.2 milímetros, no es necesario ampliar, ¿ya? Y quiero que se fijen muy bien en este video y en el que sigue, porque los pasos son exactamente iguales. Este viene como si fuera una especie, ¿qué les puedo decir? Como un resorte, ¿ya? Entonces, los círculos se hace ese espacio por donde debe de quedar el iris ahí atrapado. También es bastante sencillo una vez que hacen su curva de colocación de este tipo de anillo, es muy sencillo tanto colocarlo como retirarlo. Voy a adelantarle un poco. Okay. Bueno, ya se fue la catarata, ya está hasta el lente intraocular adentro, es para que vean cómo se retira el anillo. Igual siempre movimientos finos. Y se coloca siempre viendo hacia la entrada de la incisión para que vuelva a regresar. Se trae como ese ganchito que es el que ayuda a inyectarlo, lo atrapa uno de los círculos y se jala y sale. Bien, aquí la pregunta es, bueno, y yo que estoy residente o que acabo de salir, cuando me pasan estas situaciones, si es la primera vez que voy a colocar o necesito colocar un anillo de Malyugin, ¿cómo le hago? Bueno, les voy a poner este ejemplo que es con el simulador, con el IC. Ahí pueden estar entrenando. Y como les comenté, si pusieron atención en el video anterior, eh, es exactamente los mismos pasos para colocarlo. La sensación en este simulador es exactamente igual. Y bueno, tienes la ventaja de que te da la calificación al final del procedimiento. Ahí están ya 1, 2, 3. Tiro un poco hacia abajo y con un rotador se puede también terminar de colocar el último anillito. Entonces, esta es una de las grandes ventajas que tiene el simulador, que pueden estar practicando todo esto para después cuando tengan ahí ya sus pacientes reales, pues ya lo puedan hacer y se sientan más confiable. Por ejemplo, aquí está en la pantalla cómo me calificó.
la eficacia, lo único que ahí me penalizó un poco es el tiempo. Ya casi para terminar, por último, les dejo aquí un algoritmo, es un algoritmo propio de cómo manejo yo la pupila amiótica. Primero vemos con la dilatación farmacológica, veo si existen sinequias y hago mi clasificación. ¿Es tejido iridiano normal o tejido iridiano atrófico? Si es normal, mis mismos pasos siempre, viscodilatación, sinequiolisis, viscodilatación nuevamente, veo si tengo espacio para hacer mi cirugía de catarata, si tengo espacio, sí, o si no tengo espacio, ya coloco unos bastones, retractores de iris o hago mi stretching. En el caso del tejido iridiano atrófico, los mismos pasos, viscodilatación, sinequiolisis, vuelvo a hacer otra viscodilatación, por ahí ya me voy de frente al anillo expansor. ¿Por qué? Porque me va a dar mayor estabilidad. Estos son el algoritmo que ahí les dejo, para que cuando vayan comenzando lo tengan bastante en mente. Y sería todo. Muchísimas gracias. Gracias Vicente, doctor Morín. Creo que hasta yo me asusté con tu pacientita, la abuelita. Oye, son casos feos, pero se tienen que operar, pues. No, y son casos que en realidad se presentan y creo que bastante, muy bien, y en varias condiciones que ya pues ahorita vamos a ver y vamos a preguntar. Bueno, para continuar, yo creo que hacemos las preguntas al final, ¿te parece, Vicente? Sí, perfecto. Perfecto, entonces... Doctor, Tienes tu micro apagado. Está apagado. Disculpa. Muy bien. Entonces, para continuar, vamos ahora con el tema del doctor Juan Carlos Molina, que es FACOS en situaciones especiales. Él es especialista en glaucoma y segmento anterior. Realizó el fellowship en el Hospital Nacional Guillermo Almenara. Actualmente es médico oftalmólogo del Servicio de Glaucoma del Instituto Regional de Oftalmología, el IRO, y es miembro de la Sociedad Peruana de Glaucoma. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Muy bien, doctor. ¿Se Todo suyo. ¿Sí? Hola, ¿se escucha bien? Sí, perfecto. Bueno, buenas noches. Primero agradecer a la Sociedad Peruana de Oftalmología Filial Norte por la invitación. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar sobre, voy a presentarle unos videos de facomulsificación en situaciones especiales. Bueno, primero les presento una mujer de 81 años que acude por dolor ocular derecho, cefalea, visión borrosa, una presión de 50 y una agudeza visual de PL, ¿no? En la biomicroscopía se ve una paciente con un edema epitelial difuso, Tyndall 3-4 cruces, una cámara amplia y, bueno, una catarata hipermadura, ¿no? Pues lo catalogamos como un glaucoma facolítico, ¿no? Y les traigo a colación, pues, este video porque, si bien es cierto, es un curso de FACO, pues, pero no debemos deslindar esta cirugía de extracapsular, ¿no? Que nos ayuda sobre todo en casos como estos de cataratas hipermaduras, cataratas inflamatorias, que bueno, se podría hacer una facomulsificación, pero pues esta cirugía creo que nos va a ayudar a hacer de algo tan complejo, pues algo sencillo, ¿no? Como vemos en el video. Una cirugía pues relativamente tranquila, eh, sin mayor complicación en ese sentido, ¿no? El paciente pues mejoró la visión, mejoró la presión, actualmente sin gotas, mantiene presiones de 12 y pues totalmente controlado, ¿no? Ya para pasar el tema de las facomulsificaciones, pues les presento otro caso, un paciente que acude por una disminución súbita de la visión en el ojo derecho, presenta dolor, náuseas, vómitos, enrojecimiento, tiene una presión de 41, como se ve, y una agudeza visual de PL, ¿no? En el VM, pues vemos que los ángulos están totalmente cerrados,
tiene un bol de 72, una anteriorización del cuerpo ciliar. En la microscopía pues vemos que debido al edema difuso que hay, no llega a marcar. Vemos el VM, cómo se ve pues una catarata muy grande. El espacio en la cámara anterior pues mencionaban en el VM era de 0.78 me parece. Y pues la catalogamos como un glaucoma facomórfico, ¿no? En la ecografía pues se ve una excavación amplia del nervio óptico que digamos al verse esta excavación, pues no es tan frecuente que se note en la ecografía, ¿no? Al ver la excavación ecográficamente, pues pensamos que este es un tema crónico, es un glaucoma ya crónico que se ha reagudizado, pues si decidimos hacer una cirugía combinada de glaucoma y catarata, ¿no? Bueno, eso es como una catarata facomórfica, una catarata bien grande, una catarata blanca, pues usamos el azul de tripán de manera obligatoria. Acá en la incisión principal, siempre en cámara estrecha, pues tratar de realizar una tonalización amplia, ¿no? Se hace el aspirado de todo el material lechoso que puede haber para evitar una sorpresa como una bandera argentina. Vuelvo a teñir para pues, tener una mejor visualización de la cápsula, y pues acá es importante cuando hagamos la Rexis, tratar de usar un viscoelástico un viscoelástico pesado, ¿no? Porque, digamos, las fuerzas centrífugas que va a ofrecer esta cápsula va a tender a que digamos, la Rexis se corra, ¿no? Entonces, un viscoelástico pesado va a evitar o va a permitir que la Rexis esté un poco más estable y no se nos corra. Bueno, revisamos la cápsula Rexis. Adelante un poco. Siempre sacamos el viscoelástico antes de hacer la hidrodisección. Se hace la rotación. Siempre el viscoelástico para proteger el endotelio. Y bueno, se empieza un aspirado del epinúcleo. Y se procede ya al chopeo directo, ¿no? Que en este caso fue pues un chopeo horizontal. Ahí me clavo, trato de partir y bueno, partir en todos los fragmentos posibles, ¿no? Más fragmentado, más fácil de sacar esta catarata. Bueno, como vemos no hay mayor complicación en la extracción o en la realización de la facomulsificación. Voy a adelantarlo, se aspira y bueno, se coloca el lente y terminamos de, bueno, hacer la cirugía de glaucoma, que en este caso no viene el caso. Entonces, esta es la foto del primer día, ¿no? Una córnea relativamente transparente, un infiltrado inflamatorio delante del lente, pero una cámara ya mucho más amplia a lo que se veía al inicio, ¿no? El paciente también mejoró la visión, mejoró la presión y pues se pudo estabilizar el caso. Les presento este segundo caso que prácticamente viene a ser otro glaucoma facomórfico para discutir básicamente las cosas que se pudieron hacer en el caso anterior. Cuando vemos un paciente, digamos, con este tipo de cámaras, prácticamente un ojo en atalamia, no una persona obesa, gordita, pues se nos viene a la mente, aparte de las complicaciones naturales o comunes que pueden haber, como algún RCP, alguna otra cosa, pues podemos pensar también en que estos pacientes pueden presentar complicaciones como son el glaucoma maligno o una hemorragia supracoroidea. Para hablar un poco de esto, pues vamos a tener en esta imagen, ¿no? un ojo, digamos, normal, donde hay un desprendimiento vitreoposterior total, ¿no? Detrás de este desprendimiento vitreoposterior, pues hay un líquido, que este líquido va a difundir de manera normal a través de este gel vítreo, va a ir a cámara anterior y pues terminar saliendo por la malla trabecular, ¿no? Ese es un ojo normal. ¿Qué pasa en el glaucoma maligno? Igley era uno de los retractores de la definición clásica de glaucoma maligno, ¿no? Que era la mala dirección del acuoso de la parte posterior hasta la parte interior, y eso empuja todo el diafragma iridocristalineano. Él mencionaba, pues, si hay una dirección desde la parte anterior, la parte posterior, ¿por qué no haber por qué por el mismo camino el líquido no puede regresar, ¿no? Entonces él
estaba en contra de esta definición y lo que postula o habla es de una baja conductividad del vitrio. ¿A qué se refiere esto? Que como vemos en un ojo normal hay una difusión del líquido desde que pasa por todo el gel vitrio y llega a la parte anterior. Sin embargo, él habla de una baja conductividad del vitrio que va a originar que, digamos, este líquido no pueda difundir por este vitrio, ¿no? Este vitrio se compacta, se hace más resistente e impide la difusión y todo eso termina originando que este líquido empuje a todo el gel vitrio y esto va a empujar a todo el complejo herido cristaliniano, ¿no? ¿Qué factores van a aumentar esta conductividad vítrea? Él habla de, o hizo experimentos en animales y también en humanos y vio que pues esta conductividad se ha afectado cuando hay un aumento de la presión y también cuando aumenta el grosor coroideo, ¿no? Él vio que en todos los pacientes que tenían este tipo de glaucoma maligno, pues presentaban un grosor coroideo aumentado, como vemos en esta imagen, y este engrosamiento coroideo origina que el vitrio se colapse, ¿no? Al colapsarse, pues va a originar más o menos lo que vemos acá, va a originar un vitrio más o menos compacto que va a impedir que el líquido difunda hacia la parte anterior, ¿no? Entonces, dos factores acá que influenciaban en esta conductividad de vitrio era el aumento de la presión y el grosor coroideo. Entonces, en nuestro paciente, pues vamos a ver una serie de factores que se pueden presentar en este tipo de cirugías, ¿no? Como el contacto del instrumento con el iris, que puede producir una miosis transitoria, el aumento del prolapso del iris, obviamente por cámaras estrechas, hay una mayor proximidad a las células endoteliales, lo que va a llevar a una pérdida de estas células, y en fin, una serie de factores que pueden aparecer. Sin embargo, estos factores se pueden reducir con una vitrectomía posterior, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos prevenir estas complicaciones? Como mencionaba, la vitrectomía anterior lo que va a hacer, o la vitrectomía posterior, perdón, lo que va a hacer va a aumentar la cámara anterior, lo que nos va a permitir trabajar de manera más adecuada. En esta va a disminuir la conductividad del vitrio. Al hacer una pequeña vitrectomía, pues ese vitrio compacto que impide la difusión, pues se va a eliminar, ¿no? Y obviamente, pues bajamos la presión, ¿no? Y hemos visto que el aumento de la presión era uno de los factores que producían que la conductividad del vitrio pues sea muy baja, ¿no? Ahora, el manitol, otro de los elementos que nos va a ayudar, pues también bajamos la presión. Al bajar la presión bajamos esta conductividad del vitrio que hablaba Kigley, pero digamos, baja la presión porque hay un retiro de líquido en realidad de todo el ojo, ¿no? Pero va a haber digamos, una resolución del líquido de manera más, digamos, que va a tener más eficacia digamos, en el lugar donde este bolo hiperosmótico está pasando, ¿no? Que va a ser a través de los vasos coroideos. Entonces, el bolo hiperosmótico pasa por los vasos coroideos y eso va a hacer que jale el líquido que está en el espacio extracelular de la coroides, ¿no? Y eso va a originar que, digamos, disminuyamos este engrosamiento coroideo, ¿no? Y con esto vamos a anular uno de estos factores que aumentaban la conductividad del vitrio, ¿no? A veces hay discusión en cuanto al manitol, pueden decir, pues bueno, hacemos una paracentesis al inicio de la cirugía, bajamos la presión y tranquilos, ¿no? Pero no solamente es el hecho de bajar la presión, sino que como vemos, el manitol al actuar directamente en los vasos coroideos, pues puede disminuir el grosor coroideo y disminuir, pues obviamente, o mejorar el tema de la conductividad del vitrio, que es uno de los factores que propone Kigley en este tipo de glaucoma, ¿no? Y la posición, bueno, que ya lo vamos a ver adelante. Entonces, no solamente es el glaucoma maligno, sino también la hemorragia supracoroidea, las expulsivas digamos, tanto temor nos da. Hay una serie de factores que pueden influenciar en este problema, ¿no? Y, bueno, ¿cómo me doy cuenta? Pues va a haber un aplanamiento de la cámara anterior, dolor repentino inexplicable y aumento de la presión, ¿no? Esto siempre lo comento a los pacientes cuando hay un dolor que no se explica, ¿no? Un dolor intenso, ¿no? Que no tiene relación con lo que uno está haciendo en la cirugía, pues siempre es importante parar las orejas y replantear, pensar que podría estar dándose este problema, ¿no? Entonces, ¿qué hacer aparte de todos los factores que tenemos, que ya, bueno, ya conocemos? Pues
algo que se mencionaba en este tipo de problemas es la posición, ¿no? Cuando hay una hemorragia supracoroidea, pues va a producir un aumento de la presión porque va a haber un acúmulo de sangre en la coroides, ¿no? Y esto va a estar influenciado por la cantidad de sangre que llega a la coroides, ¿no? Y esto a la vez está relacionado con la presión venosa central. Al disminuir la presión venosa central, pues vamos a disminuir esa cantidad de sangre o ese flujo de sangre que puede llegar a la coroides, ¿no? Entonces, disminuimos la presión venosa central a través de esta posición, una Trendelenburg inversa que pues nos va a ayudar a mejorar nos va a ayudar a mejorar el tema del flujo coroideo, ¿no? Y como vemos en nuestra paciente, es una paciente obesa, tiene una cavidad abdominal muy amplia. Si está en una posición horizontal, pues toda la cavidad abdominal va a tirar o va a empujar el diafragma, ¿no? Al empujar el diafragma va a comprimir la caja torácica, eso va a originar pues, fenómenos de valsalva, presión positiva, va a influenciar en la presión venosa central, y todo esto va a empeorar el cuadro de una posible hemorragia coroidea, ¿no? Entonces, importante esta posición en general en todos los pacientes, pero pues si tenemos un paciente como esta señora, ¿no? Que es obesa, pues tratar de tener esta posición un poco más inclinada, ¿no? Con la finalidad de bajar toda la cavidad abdominal, disminuir esa presión contra el diafragma, disminuir la presión venosa central y no evitar ese flujo o disminuir el flujo que pueda llegar a la coroides. Entonces, ya habiendo visto esos pasos, pues es lo que hicimos con la señora. También, pues la señora tenía un glaucoma avanzado bueno, ya lo comprobamos más adelante, hicimos una cirugía combinada. Básicamente lo diferente que hicimos acá, pues, voy a adelantar un poco, es hacer una vitrectomía, pues, en seco, ¿no? No había cámara, el espacio era muy reducido, mucho riesgo de esas posibles complicaciones de las que hablamos, entonces decidí realizar eh, una, una, una vitrectomía en seco, pues aproximadamente de 5 8 segundos. El tiempo, pues uno va haciendo vitrectomía y con la canulita, pues vamos golpeando la córnea y viendo que, digamos, la tonicidad del ojo sea menor, ¿no? Como vimos, ya ampliamos cámara, es una cámara más adecuada para trabajar. Voy a ir adelantando todo esto. Y bueno, igual hacemos un chopeo. Lo que sí, pues lo que vamos a ver acá, no sé si se ve un desplazamiento de todo el complejo capsular, ¿no? Entonces acá hay que tener cuidado cuando hacemos la vitrectomía. Se recomienda por lo menos 5 segundos de vitrectomía. Acá de repente pues hice un poco más, fijándome en el tono, pero creo que se hizo un poco de más, ¿no? Y no sé si se ve ahí, pero todo el complejo del saco pues se ve como hace una especie de vaivén, ¿no? Al tener un poquito, o al haber retirado un poco de vitrio, pues va a originar este problemita. Bueno, pero no hay no tuvimos mayor complicación, pudimos sacar la catarata y al final colocar el lente y pues eh, terminar la cirugía de glaucoma. Es así como, bueno, queda el primer día, un poquito de edema, una ampolla difusa, las presiones controladas y, bueno, una cámara mucho más amplia, ¿no? Este es otro paciente, bueno, estos pacientes llegan bastante al instituto. Como ven, una cámara prácticamente no hay cámara, igual el VM se ve prácticamente todo en atalamia, ojo único derecho, que pues el otro ojito que estaba en NPL parece que había tenido algunas complicaciones en la cirugía, pues y tomando los mismos parámetros o cuidados, pues decidimos realizar la cirugía y pues esto es el resultado del primer día de la cirugía de catarata, ¿no? Una cámara amplia, formada, una córnea totalmente transparente, vemos del VM cómo podemos ampliar la cámara al sacar esta catarata facomórfica. Bueno, les presento otro caso, una mujer que viene por dolor en
en ojo derecho, que se pudo controlar, vino con 53, bajó a 22 con tratamiento médico, presentaba una cámara estrecha. En la gonioscopía se veía un grado 1, 2 en el ojo derecho y 3, 4 en el ojo izquierdo. Entonces había una no concordancia entre un ojo y otro ojo en cuanto a la gonioscopía. Entonces decidimos dilatar y pues encontramos algo que estábamos pensando, ¿no? Que había una subluxación del cristalino en la catarata, ¿no? Que se confirmó con el VM, ¿no? Entonces, para el manejo, pues ya hay consensos en cuanto a las horas de diálisis de esta catarata, pues menos de 4 horas, tranquilamente podemos hacer usar un anillo de tensión capsular, pero cuando ya es más de 4 horas, tenemos que asociar el anillo de tensión capsular más un segmento de AMED o un anillo de Cioni, ¿no? Y para poder manejar esta diálisis anular. Entonces fue lo que hicimos. ¿Se ve bien ahí? No, creo que no, ¿no? ¿Se nota? No. Sale a ¿Jorge? la mitad. Se ve cortado, sí. Mm, Dejo de compartir pantalla y les pongo el video, creo. Denme un minuto. Mm, Ahí se ve. ¿Se ve? Sí, ahí sí se ve. Ya, entonces, bueno, en este caso, pues decidimos abordar esta cirugía, catarata subluxada, hacemos la paracentesis, viscoelástico, una incisión también tunelizada, ¿no? Ven la diálisis que, bueno, prácticamente es más de 180, tratamos de hacer la capsulorhexis, ¿no? Acá en este caso no colocamos azul de tripán porque, bueno, podría irse al vitrio y, bueno, aparte se nota claramente. No vemos que tenemos dificultad acá al arrastrar la rexis, entonces me apoyo de un gancho de saco que va a ser una especie de zónula, ¿no? Que me va a permitir jalar esta parte para que pueda eh, continuar con la rexis, ¿no? Bueno, felizmente se puede terminar la rexis. Aflojo un poquito ahí para terminar la cápsula circular continua. Y bueno, vuelvo a ajustar, pero ya ayudándome de más ganchitos, ¿no? Estos ganchitos de saco son distintos a los ganchitos de iris, tienen unos bordes romos que van a evitar que pueda romper la cápsula. Esto de acá va a funcionar como una especie de zónula que, bueno, me va a permitir o va a estabilizar de mejor manera este saco para poder realizar la cirugía, ¿no? En este caso, pues por la complejidad, pues lo que decidimos hacer es una cirugía de pacomodificación, tratando de levantar pedazo por pedazo, ayudándome de viscoelástico. No, un poco tediosa la cirugía, pero bueno, se pudo realizar. Me apoyo con los bimanuales, ¿no? Es una catarata suave. Si ustedes ven acá, en el proceso de la cirugía, ven los ganchitos de saco que están encima del iris, ¿no? Eso quiere decir que todo el saco, mitad de saco, se levantaba encima del iris, simplemente por el movimiento y bueno, todo este saco se desplazó. Entonces, lo que decido es colocar viscoelástico y como ven es transparente, entonces decido teñir ahora sí el saco para poder reposicionarlo detrás del iris, ¿no? Entonces ya saco los ganchitos y reposiciono el saco detrás del iris. Y después, bueno, hago una incisión acá para poner esto que le mencionaba, que es el segmento de AMED. No sé si se puede ver. Este segmentito de AMED, ¿no? Que es como un anillo de tensión capsular, pero tiene un ovillo acá, del cual a través de un hilo voy a traccionar o fijar todo este segmento hacia la esclera, como vamos a ver. Entonces, quemo la puntita de este hilo, es un ProLN 5.0, de tal manera que ese ovillo que les mostraba, pues quede sujeto y no se salga.
hago una incisión acá o meto una aguja 27 para recibir este hilo, ¿no? Recibo este hilo y lo paso a través de la esclera, de tal manera que este hilo va a permitir que jale todo este, todo este segmento de AMED, que a la vez este segmento va a ir dentro del saco, jalando y traccionando este espacio de la cápsula que está dializada, ¿no? Se ve ahí cómo jala, ¿no? Y va a ser una especie de tensión. Prácticamente es un anillo de tensión capsular, pero que está fijado a la esclera, ¿no? Así me permite tener el saco con mayor fijación. Coloco viscoelástico en el saco y pues meto el lente en saco. Un lente de 3 piezas, obviamente. Meto el lente en saco. Y bueno, termino de sacar ya los ganchitos que hacían la especie de sonula, ¿no? Y este segmento de MED pues, es el que va a permitir sostener este saco que está dializado, ¿no? Bueno, cierro bien herméticamente las heridas. Y bueno, corto este hilo y termino cauterizándolo, algo parecido como un yamané, ¿no? Y va a quedar ahí bien anclado a la esclera, ¿no? Y así es como termina la cirugía. Eh, regreso regreso a la presentación. Entonces, avanza, no avanza. Ya, entonces, el primer día postoperatorio, pues la visión mejoró mucho, había un poquito de inflamación, pero ya a los días siguientes, pues vemos una cornea totalmente transparente, una pupila redondita. Cabe mencionar que en este procedimiento, a pesar de que había una diálisis bien marcada, en ningún momento salió vítreo, ¿no? Y bueno, es así como de esta forma, pues podemos mejorar no solamente el tema del estado, el tema de la catarata, sino también ampliar, ¿no?, la cámara y mejorar la presión, que es básicamente por lo que llega el paciente. Y bueno, ese es otro caso que, bueno, no tuve la oportunidad de grabarlo, pero también es otro caso que realizamos de la misma manera y pues es una catarata más dura y también con lente, la misma maniobra y lente en saco, ¿no? Y dirán, pues tanto es muy laborioso, muy trabajoso hacer todo esto, mejor hacemos una intracapsular y una fijación escleral, pero bueno, acá los artículos mencionan que pues un lente fijado, anclado en saco, va a tener menos descentración, menos inclinación y un mejor equivalente esférico que una fijación escleral. Otro caso más, una catarata traumática de un niño de 7 años con contusión por un objeto romo. Hace una semana viene con digamos, viene con este ojito con una diálisis bien marcada y una catarata cortical anterior, ¿no? Sí se ve acá, ¿verdad? Bueno, acá lo que decido hacer es separar, obviamente, las sinequias que se habían producido. Hago dos incisiones auxiliares, dos paracentesis que van a permitir retraer ese iris que está dializado para en un primer momento tratar de sacar la catarata, ¿no? Acá lo importante en niños es tener en cuenta la elasticidad de la cápsula, ¿no? Vemos cómo los movimientos la mayoría de veces son hacia el centro, ¿no? Si hacemos el desplazamiento normal o el desplazamiento normal en adultos, pues la rexis se puede hacer bien grande. Entonces, como vemos en los niños, siempre intentar hacer la cápsula rexis hacia el centro. Hacemos la hidrodisección, hidrolaminación. Bueno, no es una catarata tan complicada. Sacamos la catarata básicamente con el bimanual. Y bueno, colocamos el lente intraocular. Sacamos los ganchitos, pues y tratamos ya de solucionar el tema de la diálisis seriana, ¿no? Hace un cortecito a nivel escleral con el Crescent de tal forma que por ahí voy a meter unas agujitas. Esta aguja voy a meter a través de
corte que he hecho por la esclera, y esta aguja va a recibir este hilo, este prolene 9 o 10-0, esta agujita que va, digamos, voy a insertarlo al nivel de la raíz del iris, ¿no? Estas agujas vienen con, o estos hilos vienen con doble aguja, no se corta, se pasa primero, digamos, la primera aguja, luego la segunda aguja, y jalando ambas, pues, y amarrando, vamos a fijar todo este iris dializado hacia la esclera, ¿no? De la misma manera, uso un segundo hilo, con las agujitas, como vemos la aguja 27, recibo este prolene 10-0 que se ancla en la raíz del iris para tratar de fijarla, ¿no? Una vez ya fijo, pues suturo a nivel del corte que he hecho en la esclera, en 2 milímetros más o menos, y permite, digamos, anclar este iris dializado, ¿no? De la misma manera, el otro hilo, suturo y pues termino, digamos, fijando este iris que se había dializado. Bueno, y terminamos la cirugía sin mayor contratiempo. Así es como llegó, y así más o menos un niño de 7 años, pues no se dejó tomar una fotito, pero más o menos es como se solucionó el caso. Otro caso más, una mujer de 58 años con antecedentes de trabeculectomía en ambos ojos, acude por dolor y disminución de la agudeza visual, presión de 38 en el ojo derecho. Esta paciente presentaba una longitud axial de 18.79. Como ven, hay una pared del ojito bien gruesita. Más o menos mencionaban en la ecografía 3.4, tanto en el ojo derecho como en el ojo izquierdo, ¿no? Y bueno, nos encontramos frente a un paciente con nanoftalmo, ¿no? Un nanoftalmo es un ojo pequeño, digamos, donde el lente o el cristalino es de tamaño normal, pero tiene las paredes, tanto de la esclera como la coroides, engrosadas, ¿no? Nuestro paciente, bueno, hay una serie de definiciones en cuanto al tema del anoftalmo. No hay una definición exacta, pero hay varias que proponen, y bueno, nuestro paciente encajaba en todas estas definiciones. Entonces, en este artículo pues vemos que si hay un engrosamiento coroideo escleral o cualquier sospecha de derrame uvial durante el examen preoperatorio, se debe realizar una esclerotomía parcial del cuadrante o una esclerotomía antes de la cirugía intraocular para minimizar el riesgo de derrame uvial durante y después de la cirugía, ¿no? Y este síndrome de fusión uvial pues es muy frecuente en estos pacientes, pacientes con un grosor escleral muy aumentado, y entonces es lo que decimos hacer, ¿no? Unas esclerotomías es un esquema de cómo se hace la esclerotomía. Sin embargo, pues decidimos hacer la esclerotomía que más o menos propone el doctor Ahmed, ¿no? Vemos el grosor de la córnea, pues es de 11 milímetros. En este caso, el paciente llega con una presión elevada, y un paciente con glaucoma avanzado. Decidimos en un primer momento asociarle una cirugía de dispositivo de drenaje. Acá ven cómo hago la esclerotomía, y con el punch termino de hacer la esclerotomía de espesor total, ¿no? Hago de todas maneras una vitrectomía para ampliar cámara, y veo el tono del ojo. Y bueno, empiezo a hacer la cirugía de catarata con todos los pasos ya conocidos. Acá siempre recordarles en pacientes así, con cámaras estrechas, siempre hacer la incisión principal siempre tratar de hacerlo lo más tunelizado posible. Vemos, a propósito de pupilas pequeñas, en este caso también con pupila pequeña, se hace la risis al borde del iris. Y bueno, se procede a hacer la facomulsificación. Felizmente fue una catarata que no hubo mayor complicación. Teniendo en cuenta o haciendo todos estos procedimientos previos a la cirugía, pues podemos evitar todas estas complicaciones que ofrecen estos ojitos, ¿no? Como ven, en ningún momento hubo una presión positiva o digamos, una manifestación de algún problema serio que pueden tener estos ojos
intraoperatoriamente, ¿no? Se coloca el lente, terminamos la cirugía. Lente, en estos casos un lente 34, si no me equivoco, era un lente bien gruesito, los espacios en cámara anterior, después de haber sacado la catarata, eran estrechos, decido no colocar la válvula, poder colocarlo más adelante si fuese factible, y bueno, esperar cómo maneja la presión después de haber sacado esta catarata. Acá amplío un poco la esclerotomía, ¿no? Y cierro, porque tener en cuenta que esta efusión ovial puede presentarse tanto intraoperatoriamente como postoperatoriamente, ¿no? Saco el trocar y pues cierro esta herida. Es así como se ve el primer día, una cámara ya amplia, inflamación, un ojo bien, un tanto inflamado, y vemos en los días posteriores cómo la cámara se amplía con el solo hecho de haber sacado la catarata. Y bueno, ya para terminar, es algo de lo que hacemos en la parte de glaucoma. Un paciente que tenga glaucoma, que use gotas así, digamos, sea un paciente médicamente controlado con gotas. Ya lo que se está proponiendo es que a todo paciente que tenga glaucoma, pues tratar de disminuir en lo posible el número de gotas, ¿no? Todas las enfermedades de superficie ocular que causa esas gotitas, pues lo ideal es pensar que si a un paciente con glaucoma vamos a sacar la catarata, tratar de ayudar también a disminuir el número de gotas, ¿no? Y esto ya lo estamos haciendo con cirugías muy amigables, como es la cirugía mínimamente invasiva, o la cirugía mínimamente invasiva de glaucoma, la microcirugía angular, que me va a permitir no solamente digamos, mejorar la presión, sino sobre todo eliminar estas gotas que en gran parte de los casos generan mucho daño en la superficie ocular, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, en Perú, pues tenemos lo que es el GAT, por ahí el CAJUC, los ISTEN todavía no llegan al país, pero bueno, lo que tenemos a la mano es el GAT, y es lo que hacemos en pacientes de glaucoma, ¿no? En realidad en todo tipo de glaucoma, tanto avanzados, moderados o leves, ¿no? Y bueno, es así como se realiza esta cirugía microangular de glaucoma. Y bueno, se termina, y este paciente pues reducimos 3 gotitas de 4 que usaba, y presiones controladas a través de este procedimiento, ¿no? Y bueno, eran los casos que quería mostrarle. Por su atención, muchas gracias. Uy, doctor Molina, usted tiene también igual buenas coronarias también. Buenos casos, Definitivamente en serio, esos casos de glaucoma son complejos. buenos Yo casos. creo que muchos de los casitos de glaucoma, especialmente por el tamaño del ojito, pues vienen asociados muchas veces a muchas complicaciones, y creo que aquí lo clave que dijo el doctor Molina es el tema de la planificación. Estos pacientes hay que entrarlos planificando desde el momento en que el paciente se sienta en la silla, porque ya nosotros sabemos pues de que una mala planificación puede llevar a consecuencias que pueden ser irreversibles, ¿no? Entonces, vamos a comenzar con algunas preguntitas que han estado poniendo en el chat. Por aquí hay una preguntita que dice, bueno, Adrián Montoya pregunta si siempre la tinción de la cápsula anterior, siempre se tiñe la cápsula anterior antes de la dilatación o stretching, doctor. No, siempre. Siempre hay que teñir, acuérdate que para hacer el stretching tienes que tienes que hacer con viscoelástico. Entonces, si tú pones el viscoelástico y después pones el azul tripán para teñir, vas a pintar todo el viscoelástico y ya te fregaste porque no vas a ver nada. Y yo creo que sobre todo para los que están comenzando, ¿no? Cuando están comenzando, pues uno a veces no tiene ni siquiera la mínima noción de dónde está la cápsula anterior, ¿no? Entonces yo creo que la tinción siempre tiene que ser un aliado, especialmente en estos casos. Yo también estoy de acuerdo de que eso es algo que no nos puede faltar en el quirófano. Otra preguntita del doctor Juan Francisco Román, que pregunta sobre qué maniobras para dilatar la pupila, perdón, a ver,
Para hacer maniobras para dilatar la pupila, ¿hay alguna ventaja de hacer la cirugía por vía temporal que por vía frontal, doctor? Ya, bueno, si vas a operar un ojo izquierdo, si ya tienes un poco más de dominio, acuérdate que si vas a operar lado temporal, ojo izquierdo, ¿ok? No vas a tener soporte, ya soporte en cuanto a la frente del paciente. Pero si tienes, por ejemplo, esos ojos que son muy hundidos y trabajas bien en la parte temporal, adelante, o sea, te va a ir todavía mejor. Siempre y cuando tengas, o sea, ya hayas trabajado antes del área temporal y sepas cómo sostener los instrumentos, porque es un poco más al aire, ¿no? Sí, sobre todo acá que tenemos una población que tiene los ojos hundidos, pero impresionante. En mi Sí, experiencia, al menos por fuera, sí. por fuera no, por ejemplo, en República Dominicana o en Colombia, donde trabajaba, pues no era algo muy común, igual que las pseudofoliaciones, igual que las cámaras estrechas, ¿no? Aquí yo vine acá y me encontré todo, pues, la facoestrés, pero creo que es una opción muy buena, ¿no? En varias condiciones, el abordaje temporal. Así es. Muy bien. Aquí la doctora Milagros Lavandera le pregunta cuál es su dilatador pupilar preferido y por qué. Ah, qué buena pregunta. Eh, bueno, eso ya se los había puesto ahí en el diagrama. Eh, Me gusta mucho el dilatador, el anillo de Mayugin. Me gusta bastante porque ya pasé mi curva, me siento muy cómodo al momento de colocarlo, al momento de sacarlo. Y los anillos, bueno, ¿se acuerdan que habíamos puesto, no? Si de acuerdo a la clasificación del iris. Y si no, me voy por los ganchitos. Los demás he intentado tratar de acoplarme, he puesto esos dilatadores que son en forma de tijera, no me gustan, son muy grandes. Y también he puesto el dilatador, hay uno, creo que es color verde, El Airwing, iRing el Airwing no me gustó, la verdad, te soy sincero, no me es muy gustó. alto. Sí, muy alto. Para esas cámaras estrechas no me, no me gustó para nada, se me complicaba mucho el colocarlo, cosa que con el de Malyugin sin ningún problema. Entonces, yo les recomiendo, ahora bueno, ya voy a probar el de Sergio Canavera, aquí lo tengo. A ver qué tal me va. Me han dado muy buenos comentarios acerca de ese. Pero dependiendo el tipo de iris, si está atrófico o si está normal, pues si está normal, pues ya pongo mis ganchitos. Si está atrófico, ya pongo el anillo que más me acomode. En este caso, si vas a trabajar con uno, síguele siempre con ese hasta que lo domines. Domina tu curva. Porque si vas a empezar a cambiar de uno a otro, a otro, a otro, nunca vas a terminar esa curva. Eso es importante también. Sí, a veces es el que uno tiene en la mano también, ¿no? Porque a veces no hay la suerte de tener un iRing, no hay suerte de tener un iRing a la mano. A veces solamente con los ganchitos, la viscodisección, tu pinza en Y. Hay que conocer todas las técnicas. Acoplarse. Yo creo aquí que Así algo es. importante es hacer curva de la mayoría de cosas que uno pueda tener a la mano, porque uno no sabe en qué condiciones puede trabajar. De repente, ese día se malogró el esterilizador y no salieron ni el Mayu-Ring ni el iRing y nada. Entonces hay que ser creativos a veces también, ¿no? Claro. No sé qué opine, Doc, pero Es yo creo cierto. que hay que tratar de ganar experiencia con lo que uno tenga y con todo lo que se pueda, ¿no? Si hay la posibilidad de que tengamos todos esos juguetitos bonitos, como digo, eh, hay que probarlos todos. Y al final de cuentas uno va a sacar la conclusión de qué es lo que más le gusta. Yo creo que eso es muy importante, ¿no? A ver, la doctora Eliana Medina pregunta, ¿qué dosis de manitol recomienda para disminuir la conductividad del vitrio y mejorar la presión intraocular? Doctor Molina. Bueno, bueno, la dosis es 1 gramo por kilo, ¿no? Pero bueno, de manera ya cotidiana suelo usar 250, ¿no? 250 que los paso
más o menos en 40 minutos, ¿no? Y bueno, eso nos va bien. Obviamente, mientras más gordito el paciente, como en nuestro caso, pues la cantidad obviamente lo vamos aumentando, ¿no? Pero en promedio es entre 200 y 250 mililitros es lo que suelo pasar en los pacientes. Perfecto. El doctor Jorge Silva pregunta, ¿usted utiliza el máximo corte del equipo para la vitrectomía posterior en seco y cómo calcula la profundidad del vitrector? Uso más o menos 1000 cortes, no mucho. Este, digamos por el tema de que uso entre 1000 y 2000 cortes. A veces hay un poco de controversia el hecho de hacer una vitrectomía en seco que podría incluso traccionar la retina, ¿no? O generar membranas inflamatorias. Suelo usar poco corte, poco vacío. Este, igual siempre, bueno, no mostré ahí unas imágenes, siempre les hago un OCT macular, los reviso después de hacer este procedimiento en los casos que sea necesario. A veces uno sopesa, ¿no? El hecho de que crea una membrana por ahí a futuro, pero uno sopesa el hecho de que te puedes tener, cuál es más problemático si tener una membrana que digamos ciertamente tolerable a, pues, a tener una complicación seria que puede llevar incluso a la pérdida del ojito, ¿no? Entonces, en estos casos valoro la necesidad de hacer o no hacer la vitrectomía. Lo de la punta, trato de entrar siempre perpendicular a la esclera, dirigiéndome como que al nervio óptico y bueno, en las cataratas que son, digamos, no tan opacas como las blancas, se puede traslucir, ¿no? En el microscopio veo y pues hago la vitrectomía. Y en los que no, pues más o menos calculo el tamaño que está entrando la punta y me dirijo siempre hacia el centro y con la boquita, el corte dirigiéndose a la retina, ¿no? Por A o B la catarata pues no le quiera dar una mordida a la cápsula, ¿no? Entonces dirijo la punta hacia atrás, una profundidad adecuada y hago la vitrectomía en seco, ¿no? En realidad esto de la vitrectomía es algo controversial, ¿no? A veces unos están en contra en esto, pero personalmente, pues yo creo que me ha salvado creo yo, tener complicaciones. No sé si he tenido suerte o bueno, estas cosas que se ha realizado, pues me ha ayudado a que no, los ojitos no se compliquen, ¿no? Son casos bien complejos y bueno, gracias a Dios han salido todos bien, creo yo, gracias a esta ayuda de la vitrectomía, ¿no? Sí, yo lo respaldo en ese sentido. Muy bien. Nosotros ahorita en la clínica de la Luz, sí estamos practicando, creo, a la mayoría de pacientes que tenemos con ojos pequeños y con este riesgo pues, de infusiones coroideas, de problemas de glaucomas malignos, a la mayoría le estamos haciendo vitrectomía vía pars plana, 5 segundos justamente como usted lo hace, y en la mayoría de casos, como usted, igual quedan los pacientes excelentes, ¿no? Y uno se evita justamente el tema del estrés, ¿no? Porque operar a este paciente teniendo la posibilidad de que se produzca una de estas complicaciones, que una que otras son severas, porque las dos son muy severas, y yo creo que uno ahorra tiempo, ahorra estrés y tiene un resultado magnífico. Yo creo que el tema de la vitrectomía vía pars plana para este tipo de pacientes debería ser algo inclusive protocolizado, ¿no? Porque te ayuda mucho, ayuda mucho. A ver, doctor Molina, Adrián Montoya también. Para estos ojos con cámaras muy estrechas, ¿qué recomendaciones o tips consideraría en la incisión y la técnica quirúrgica de Faco? Bueno, aparte de estudiar muy bien al paciente, ¿no? Bueno, primero, bueno, lo que se está mencionando, primero lo que yo veo en cámaras estrechas puede ser porque el ojo es pequeño o porque la catarata es grande, ¿no? Entonces, la recomendación siempre en todo examen, en su cálculo de lente, vean siempre la longitud axial. A veces solamente ven el lente y, bueno, de forma mecánica se mandan a hacer la cirugía. Importante ver todo, ¿no? En tu IOL Master, que es uno de los biómetros que usamos, te da tanto la longitud axial, te da la profundidad de cámara, te da el grosor del cristalino. Si todo guarda concordancia, entonces, digamos, si es un ojo largo y pues es estrecho porque la catarata
es grande, pues ahí, por ejemplo, en esos casos a veces no realizo la vitrectomía. Generalmente de rutina yo hago la vitrectomía si encuentro ojos menores, con longitudes menores a 22, ¿no? Ahí ya estoy con mi vitrector a la mano, o por lo menos pongo el trocar como vemos ahí, y si en algún momento de la cirugía pues me presenta una presión positiva, pues hago la vitrectomía, ¿no? Tengo siempre a la mano el trocar en estos casos. Cuando la longitud es mayor de 22, la verdad no he hecho vitrectomías, a pesar de que sean cámaras estrechas por la misma catarata, y bueno, no he tenido mayor problema. Aparte, bueno, en cámaras estrechas, como les mencionaba, importante hacer la incisión bien tunelizada. Con una incisión bien tunelizada vamos a evitar que el iris se prolapse y pues podamos manejar de una mejor manera esta estructura, ¿no? Si el iris se empieza a prolapsar, va a ser otro dolor de cabeza porque la pupila se va a cerrar y pues todo va a ser cuesta arriba, ¿no? Entonces, cada paso creo que hagamos en este tipo de ojos va a ser uno más importante que el otro, ¿no? Entonces, tener en cuenta tu manitol, tener en cuenta tu vitrector para eh, para una posible vitrectomía posterior, incisiones, y bueno, también una cirugía, tratar de hacer una cirugía prolija, ¿no? No demorarnos mucho. Hacer las mayores fracturas posibles y tratar de comer lo más, o hacer esa cirugía lo más rápida que se pueda. El hecho de estar circulando tanto el líquido en el ojo, pues puede originar que haya un desviamiento de este líquido, ¿no? Hacia atrás y empeorarnos. Entonces, también es importante hacer una cirugía eh, tranquila, pero lo más rápido que podamos, ¿no? Muy bien, doctor. Bueno, más preguntas, no hay más preguntas en el chat. Doctor Molina, ¿qué parámetros usted utiliza para ese pacientito en específico de la subluxación? ¿Qué parámetros usted utiliza en el FACO? Bueno, en ese caso lo que hice en esa catarata fue, como vieron, no pude, la videodisección no resultó del todo, no pude rotarla, obviamente por ese saco que no ayudaba. Entonces lo que hice fue hacer una ollita, ¿no? Una olla, comerme el núcleo, y bueno, eso básicamente lo hice con parámetros eh, de, como ven, la catarata no era muy dura tampoco, ¿no? Parámetros prácticamente de pinúcleo, ¿no? En poder bajo, un vacío, bueno, en este caso no me acuerdo, operé con el Centurión, un vacío de 400, poder de 50, si no me equivoco, aspiración de 40, ¿no? Y bueno, es básicamente hacer la ollita, digamos ya haber sacado todo el núcleo, lo que queda pues lo empiezo a levitar o levantar con viscoelástico, ¿no? Una viscodisección, por así decirlo, ¿no? Y todos los fragmentos hacia arriba y comer. Pero bueno, los parámetros en realidad va a depender del tipo de catarata. En este caso era una catarata suave, pues no usé parámetros bajos, ¿no? La otra catarata que tuve, sí, pues tuve que usar parámetros un poco más altos. Va a depender de la catarata. Y bueno, la aspiración también, otro punto importante de la aspiración. Quizá no hacerlo con tanta aspiración, ¿no? ¿Y en qué punto, doctor, usted decide en ese tipo de cataratas subluxadas, bueno, intentar técnica de rescate, porque estas son técnicas de rescate y muy bien manejadas, pero en qué momento usted ve que ya tiene que pasar a lo siguiente, hacer un intracapsular? ¿En qué momento usted decide eso o en qué condiciones? Bueno, en teoría, bueno, la teoría dice ya más de 8 horas, como que ya es un poco difícil, más de 8 horas de diálisis de sonula, es un poco ya más difícil tratar de, de rescatar esto, ¿no? Si es más de este rango, pues ya uno podría estar pensando en una fijación, ¿no? Sí, yo creo que aquí a veces uno trata de hacer la heroica, ¿no? O sea, y a veces al inicio, pues cuando uno está comenzando a hacer las cirugías, uno a veces tiene como esa, que no va a pasar nada, ¿no? Que la cirugía va a ir bien.
Y yo creo que aquí una de las lecciones es que tampoco no está mal hacer un intracapsular si es que vemos que el cuadro no lo amerita, no está mal. Sacamos el cristalino, evitamos complicaciones y posteriormente o en el mismo procedimiento pues procedemos a poner un Artisan retropupilar, una fijación escleral, lo que uno tenga a la mano y que el paciente va a quedar bien también, ¿no? Que definitivamente, pues, una cirugía así como la que usted ha hecho, pues es una cirugía muy bonita de hacer, y uno debe sentir una satisfacción muy grande, muy bien, pero a veces, ya sea por los recursos, ya sea por la misma catarata, ya sea por la experiencia, no está mal hacer un intracapsular, está correcto, hay que hacerlo, y opciones ahorita de lentes fijados, lentes retroiridianos, y que con buenos cálculos el paciente va a quedar viendo muy bien, ¿no? Entonces no hay que abusar de la suerte a veces, ¿no? Y simplemente tomar decisiones y que sean la más favorable para el paciente. Doctor Vicente, muchos de estos pacientitos que te llegan pues con pupila pequeña, y esto es algo importante, muy bien, van a ser pacientes que son posteriores a uveitis, Así porque es. son pacientes que los que van a generar sinequias a rabiar. ¿Qué, Tratamiento previo. qué consideraciones prequirúrgicas tú le das a estos pacientes que tenían uveitis o post-uveitis antes de entrarlo a sala? Mira, realmente lo mejor que les puedo recomendar es mandarlo al ubiólogo. Definitivamente, definitivamente, porque no es una subespecialidad que yo esté manejando y la mando, ahí tenemos nosotros un biólogo, ahorita está la doctora Zully, ella les hace un tratamiento previo de todo un mes, ya está en vigilancia, y después de la cirugía de catarata los vuelvo a mandar con Zully para que siga viendo el tratamiento. ¿Por qué? Porque luego uno no sabe los manejos, los manejos adecuados de los medicamentos o encontrar el por qué hizo esa uveitis y luego se vuelve a reactivar. El problema de estos pacientes es que si tiene ahí la uveitis, tú haces la cirugía de catarata, haces más inflamación y se activa esa uveitis. Entonces, lo mejor es que ese paciente esté controlado y mejor todavía si está de la mano con un ubiólogo que tengas ahí. Sí, claro. Y una de las cosas creo que para los residentes, que es importantísimo, es que tenemos que, desde que nos llega el paciente con uveitis, a este paciente lo tratamos y al momento que nosotros dejamos de ver celularidad o Tyndall en el paciente, hay que esperar un tiempo. A ese paciente no es que inmediatamente dejamos de ver celularidad y ya lo estamos operando, ¿no? Así, a lo loco, ¿no? Generalmente tenemos que esperar por lo menos un periodo de 3 meses, o al menos eso es lo que recuerdo, de 3 a 6 meses, en que no haya inflamación intraocular para garantizar de que no se nos vuelva un cuadro caliente de una inflamación berraquísima y que tengamos pues un paciente sumamente disgustado porque le vamos a dejar muy mal, ¿no? Pero si tenemos pues la suerte, como el doctor Morín, de que tenemos un ubiólogo al lado, en buena hora, ¿no? Pero a veces pues Claro. no es algo tan común el ubiólogo. Mira, de hecho va a haber una charla especial de catarata uveítica que la va a dar Amezcua. Y ahí Creo vamos a que aprender mucho. 4 o 5, sí, es charla ahí con Guillermo es buena. Muy bien. ¿Alguien más tendrá alguna pregunta? O todo, yo creo que han sido unas charlas muy claras, han sido unas charlas bastante bien dirigidas pues para nuestros residentes y de problemas que especialmente, y como les comentaba muy bien en el caso de lo que es las pupilas que no dilatan, las cámaras estrechas, eh, por ejemplo, y eso creo que tiene que ver algo con el tema idiosincrático de aquí, ¿no? El tema de la pseudoesfoliación, cámaras pequeñas, ojos pequeños, porque al menos como les comentaba, pues en mi experiencia muy bien en República Dominicana y en Colombia, 0 casos de pseudoesfoliación, cámaras estrechas muy pocas, generalmente eran pacientes que tenían cámaras amplias, pupilas que dilataban 90%, eran cataratas que eran, pues uno entraba y pues era un gusto ver esas pupilas dilatadas, porque no tenías que preocuparte, ¿no? Pero uno llega aquí y se encuentra pues con unas pseudofoliaciones en muchos de los pacientes de edad, esas pupilas que no quieren dilatar, esas cápsulas friables, igualito como tu paciente Vicente, que uno va tocando la cápsula y se va derritiendo por X proceso. Entonces yo creo que hay que estar preparado, hay que estar preparado.
en los casos ya más complejos como lo del doctor Molina, pues esos son casos ya pacientes que son de mucha subespecialidad, ¿no? Esto hay que estar muy bien entrenado, muy bien para manejar estos casos tan complejos, y sobre todo tener las técnicas, ¿no? Saber las técnicas, saber la fisiopatología de las enfermedades, especialmente en los pacientes con glaucoma, y yo sí le tengo mucho respeto, así me saco el sombrero con los pacientes de glaucoma, que yo creo que son los más feitos. Es decir, doctor Molina, muchas felicidades porque sus pacientes en realidad son muy complicados. Pero creo que si todos han sacado o han quedado, yo creo que yo me he quedado fascinado con las exposiciones. No sé si tendrán alguna otra pregunta. ¿Alguien más que quiera? ¿Algún comentario final, Vicente, Juan? Pues agradecer a la Sociedad Peruana Filial Norte por la invitación. A Juan, me gustó mucho tu presentación, los casos están muy, muy, muy buenos, la verdad que impresionante. Y igual agradecerte, Víctor, estar acá con nosotros moderando la charla. También, bueno, agradecerles, también agradecer al doctor Vicente por compartir su charla con nosotros, muy agradecido por esta experiencia de comentar estos casos, importante para los residentes, para los oftalmólogos generales, tratar de ayudar un poco en lo que, con los casos que en algún momento posiblemente se toquen, ¿no? Estos casos creo que en un momento lo van a ver y bueno, espero haya sido de cierta ayuda para que se pueda abordar de manera lo más correcta posible, ¿no? Perfecto. Y muchas gracias a la Sociedad Peruana también por la oportunidad pues, de poder moderar esta charla, que ha estado muy interesante, y pues presenciar esos casitos tan bonitos que espero que la mayoría hayan podido sacar algo nuevo y que puedan poner en práctica pues, en sus siguientes cirugías. Jorge, te paso la batuta. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor Vicente. Gracias, doctor Molina. Tremendas exposiciones de hoy día. Casos bastante complejos y muy buenos tips para nosotros, ¿no? Bien, terminando con la sesión del día de hoy, recuerden que tenemos el sorteo de 2 libros de Facochop. Habíamos enviado el link constantemente para que se inscriban. Yuri, no sé si podemos hacer el sorteo de una vez. Gracias, Yuri. Los libros están buenazos, por si acaso. Aquí tengo el mío que me gané la vez pasada. Ah, el doctor, usted ganó en la primera fecha, ¿no? Sí, la primera fecha. Fue ponente y ganador, creo. Nunca me gano nada y esa vez me lo saqué y dije, muy bien. El canal de YouTube es SPO Norte. Los ganadores son Katia Ruiz Montenegro Villa y Diana Carolina de la Santísima Guerra Tenorio. Por favor, contáctense con Yuri, que es el usuario SPO Filial Norte, para que puedan coordinar el envío de los libros hacia su ciudad, o si están en Trujillo, directamente con ustedes. Yuri, por favor, publica el banner de la siguiente semana. Bien, muy bien, gracias, doctores. La siguiente semana tenemos ruptura de la cápsula posterior con el doctor Luis Izquierdo, especialista en cirugía de catarata refractiva y córnea, un gran representante peruano del segmento anterior y cirugía del segmento anterior. Los invitamos a todos a la siguiente fecha. Muchas gracias a todos, gracias doctor Vicente, gracias doctor Juan, muchas gracias doctor Víctor, esperemos encontrarlos en las siguientes fechas. Gracias Yuri, gracias a todos. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Gracias. Buenas Gracias. noches, gracias.